Buenos días. En Venezuela agradezco a la doctora Carmen López Acosta esta invitación, así como a la doctora Isabel Alvarado la oportunidad de participar con ustedes en su congreso de mastología. Esta es una fotografía del Hospital de Oncología donde trabajo y bueno, desde aquí les mandamos mucha fuerza y mucha luz en Venezuela, esperando que pronto puedan ver el arco iris ustedes también. Como sabemos, voy a hablar de las lesiones papilares de la glándula mamaria. La glándula mamaria se distribuye en acinos y conductos que desembocan en el pezón. Todas las lesiones proliferativas de la glándula mamaria se originan en la unión ductal terminolobular, excepto las lesiones papilares que pueden originarse dentro de los conductos galactóforos mayores. ¿Qué son las lesiones papilares? Son lesiones que se caracterizan por la presencia de tallos fibrovasculares que derivan de la pared de los conductos a los cuales distienden. Estos están revestidas por capas de células epiteliales, al igual que el revestimiento normal de los conductos, y una capa externa que puede ser completa o incompleta de células mioepiteliales. Aquí lo tenemos, podemos la proliferación de estos conductos, la distensión de los conductos a expensas de estos tallos fibrovasculares que están revestidos por una capa basal de células mioepiteliales, algunas de las cuales están aplanadas o pueden tener citoplasma claro, y una a dos capas de células epiteliales luminales que revisten al conducto. Las lesiones papilares muestran un espectro de acuerdo a la proliferación del epitelio y podemos comenzar con el papiloma intraductal, el papiloma con hiperplasia ordinaria, el papiloma con hiperplasia típica y el papiloma complicado con carcinoma intraductal. Aquí puse estos como para ejemplificar los conductos que se distienden. Este sería el tallo fibrovascular y las hojas o frondas sería la proliferación de células epiteliales que van complicando esta lesión. Por separado tenemos el carcinoma papilar encapsulado o intraquístico y el carcinoma papilar sólido. El carcinoma papilar invasor se considera una lesión independiente y además es muy rara y se han descrito muy pocos casos en la literatura universal. ¿Por qué es difícil hacer el diagnóstico de una lesión papilar? Porque hay sobreposición morfológica y también de inmunohistoquímica. Hay además limitaciones por el tipo de biopsia a la cual nos enfrentamos. Las biopsias por aspiración con aguja fina muchas veces solo nos permiten decir que se trata de una lesión papilar, pero no podemos evaluar la proliferación de las células epiteliales. Al igual, las biopsias con aguja de corte pueden tener problemas del muestreo y solo mostrarnos una parte de una lesión como un papiloma y no mostrarnos la parte donde el epitelio prolifera. Además, hay controversia en el manejo que se va a dar a la paciente posterior al diagnóstico en las biopsias con aguja de corte. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué debe hacerse? ¿Debe rescindirse la lesión o debe mantenerse en vigilancia? Los papilomas intraductales pueden ser centrales. Cuando son centrales, generalmente son lesiones únicas. Aquí vemos la lesión, es la dilatación del conducto, los tallos fibrovasculares y la proliferación de células, tanto epiteliales como mioepiteliales. Y los periféricos, que tienden a ser múltiples, suelen ser más pequeños y afectar muchos conductos. Como mencionaba, los papilomas intraductales, tanto centrales como periféricos, pueden complicarse con hiperplasia ordinaria, además con diferentes tipos de metaplasia, entre la que destaca la metaplasia pócrina, la metaplasia escamosa, sebácea o mucinosa. También pueden tener áreas de esclerosis, áreas de hemorragia o áreas de infarto y necrosis que en una biopsia con aguja de corte puede confundirnos con una lesión de mayor grado. ¿Cuáles son las lesiones benignas que pueden tener necrosis focal? Cuando vemos necrosis no necesariamente estamos hablando de un carcinoma intraductal. Un papiloma puede presentarse con necrosis focal, sobre todo cuando hay mucho crecimiento de la lesión, que puede tener isquemia en los tallos fibrovasculares y dar lugar a necrosis. La cicatriz radial también puede tener isquemia y dar lugar a necrosis, o bien el adenoma del pezón. Aquí tenemos el aspecto macroscópico de una lesión papilar. Podemos ver que se ve el conducto, la pared del conducto dilatado y las frondas papilares con áreas de hemorragia por el espacio quístico que se hace entre las frondas. Aquí sigue, por favor.
Y aquí tenemos el aspecto microscópico, podemos ver un papiloma, tallos delgados, fibrovasculares, con el revestimiento habitual de los conductos mamarios, una capa externa de células mioepiteliales que, como recordamos, puede ser completa o incompleta, y 1 a 2 capas de células epiteliales luminales iguales a las del resto de los conductos que revisten a la glándula mamaria. Aquí tenemos un caso de una proliferación intraluminal, donde vemos que el conducto se dilata y está ocupado por una proliferación sólida de células, y vemos aquí los tallos fibrovasculares que nos ayudan a distinguir que esto se trata de una lesión papilar. A mayor detalle podemos ver que esta lesión papilar muestra una proliferación de células epiteliales, pero son heterogéneas y no hay polaridad, hay sobreposición de los núcleos son de bajo grado, se ven los tallos fibrovasculares, en algunas áreas son más gruesos, en otras áreas son más delgados, y a pesar del aspecto sólido de esta lesión, se trata de un papiloma intraductal. Esta es otro ejemplo de una lesión papilar. Si ustedes podrían ver que es una lesión de aspecto sólido, con sobreposición de las células, ausencia de polaridad, núcleos de bajo grado, áreas con metaplasia apócrina y secreciones apicales eosinófilas, pero tenemos que ver que hay tallos fibrovasculares. En otras áreas de esta misma lesión se observan estos tallos fibrovasculares que tienden a ser más delicados, y la proliferación de células epiteliales, también con algunas secreciones apicales eosinófilas, que nos llevan al diagnóstico de una lesión papilar, un papiloma, en esta ocasión complicado, con hiperplasia ordinaria y metaplasia apócrina. Este es otro caso que podemos ver en esta zona. Áreas de esclerosis del estroma y una proliferación de conductos que pudiera estar en relación con una adenosis esclerosante. Sin embargo, la que sigue, por favor. En el muestreo de la lesión podemos ver que estas zonas de esclerosis tienen también tallos fibrovasculares hacia la periferia, y se trata también de una lesión papilar complicada con esclerosis. Esta es otra lesión papilar complicada con esclerosis. En esta área podemos ver mejor los tallos fibrovasculares y la zona esclerosada. Cuando un papiloma presenta áreas extensas de esclerosis, puede llegar a confundirse con un carcinoma invasor, que sería lo más grave, o en el menor de los casos, con un fibroadenoma con esclerosis, que es un diagnóstico diferencial en el cual podemos hacer marcadores de inmunohistoquímica. La que sigue, por favor. Aquí tenemos también otro caso de un papiloma, que vemos aquí los tallos fibrovasculares y la lesión que está proliferando. Sin embargo, en las áreas de esclerosis, estos conductos de formas irregulares pueden confundirnos, sobre todo en una biopsia con aguja de corte, con un carcinoma invasor. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues marcadores de inmunohistoquímica. ¿Qué marcadores de inmunohistoquímica nos van a ser de utilidad? Pues sobre todo aquellos en búsqueda de células mioepiteliales, como en este caso la actina de músculo, es miosina, que marca las células mioepiteliales, pero se puede hacer también actina de músculo liso, P63, citoqueratina 5 y 6, que pongan de manifiesto la presencia de células mioepiteliales y con esto la benignidad de la lesión. El manejo, como se mencionaba, de las lesiones papilares posteriores a una biopsia es controversial. Y hay diferentes opiniones en la literatura. ¿Por qué? Porque en una lesión papilar vista con aguja de corte no podemos evaluar toda la playa de cambios y cambios proliferativos que puede tener la lesión. La tasa de aumento de grado de una lesión papilar que reportemos, por ejemplo, un papiloma y después se haga la resección, varía desde 0, es decir, que quede igual como papiloma, hasta 50%, donde se puede encontrar una lesión de mayor grado como un carcinoma papilar encapsulado. Hay que tomar en cuenta la atipia citológica, los hallazgos mastográficos, si hay alguna lesión palpable, distorsión de la arquitectura, etcétera. Siempre que diagnostiquemos un papiloma con atipia
o con carcinoma intraductal debe hacerse la escisión. Aquellos papilomas que se diagnostiquen en biopsia con aguja de corte como sin cambios proliferativos y que la mastografía vaya de acuerdo con esto, puede hacerse bien escisión o bien una vigilancia estrecha, y se recomienda que ante cualquier cambio que presente la paciente, como aumento del tamaño de la lesión o cambios en la mastografía, se realice la escisión completa de la lesión. El papiloma intraductal complicado con hiperplasia atípica o bien con carcinoma in situ. ¿Cómo sabemos cuando un papiloma está complicado con hiperplasia atípica? Pues el criterio es igual que el criterio utilizado para los conductos convencionales. Se utiliza la medida 3 milímetros cuando en un papiloma se observa una proliferación monótona de células epiteliales que forman luces rígidas semejantes a un carcinoma in situ de bajo grado, pero esta proliferación es menor a 3 milímetros, se llama un papiloma con hiperplasia atípica. La doctora Tabassoli utiliza 1/3 de la proliferación de las células epiteliales dentro del papiloma, se llamará papiloma atípico. Cuando esta proliferación represente mayor del 90% del papiloma, se considera como un carcinoma in situ. En la Organización Mundial de la Salud, la clasificación del 2012 considera 3 milímetros la medida para hacer la diferencia entre hiperplasia típica y carcinoma in situ. ¿Cuál es la base científica de esta medida? Pues en realidad no existe esta base científica, sin embargo es un criterio objetivo que podemos todos reproducir, porque todos podemos medir las lesiones y homogenizar así nuestros diagnósticos. Aquí tenemos una lesión papilar que, como vemos, tiene tallos fibrovasculares y se ve más sólida. ¿Por qué? Porque el epitelio está proliferando. Podemos ver que en esta área, con la citoqueratina 5-6 que nos ayuda a evidenciar las células mioepiteliales, vemos que la mitad de la lesión conserva las células mioepiteliales tanto en la periferia como en los tallos fibrovasculares, y esta otra parte ya muestra ausencia de las células mioepiteliales, que es la característica de que esta lesión ya está complicada con atipia, es decir, es un papiloma con hiperplasia atípica. También la expresión de receptores de estrógenos y progesterona puede ayudarnos a clasificar este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque las hiperplasias ordinarias tienen una expresión de estrógenos, al igual que la glándula mamaria, que es variable, es decir, no todas las células expresan los estrógenos de forma intensa y difusa, sino algunas expresan y otras no. Sin embargo, cuando vemos una expresión acentuada, intensa y en todas las células que están proliferando, nos ayuda a hacer el diagnóstico de que el papiloma puede estar complicado ya con un carcinoma intraductal. El pronóstico de las lesiones papilares. El papiloma, cuando es central y no muestra atipia, se ha relacionado que tienen estas pacientes 2 veces mayor riesgo de presentar una lesión maligna posteriormente. Cuando son periféricos o múltiples, el riesgo aumenta a 3 veces más que la población en general. En un estudio reciente, se ha visto que hasta el 18% de las pacientes con lesiones papilares pueden desarrollar en el transcurso de su vida una lesión de mayor grado. En cambio, el papiloma atípico tiene mucho más riesgo, hasta 7.5 veces más, de desarrollar cáncer en la mama ipsilateral, es decir, en la misma mama en la que se presentó el papiloma atípico. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión papilar, vemos los tallos fibrovasculares. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos evaluando las lesiones papilares, porque en su cambio proliferativo los tallos fibrovasculares tienden a esconderse. Tenemos que verlas con detenimiento. Aquí vemos un tallo, otro tallo, y aquí podemos ver cómo el epitelio empieza a proliferar y se empiezan a formar luces rígidas de forma semejante a un carcinoma intraductal con patrón cribiforme. Como esta proliferación de células epiteliales mide menos de 3 milímetros, está en la periferia de la lesión, y si hiciéramos aquí marcadores de células mioepiteliales, veríamos que están ausentes, a diferencia de en estas áreas. Esto se trata de un caso de un papiloma complicado con hiperplasia atípica.
A mayor detalle podemos ver la homogeneidad de estas células que proliferan y forman estas estructuras cribiformes con su polaridad respetada. A diferencia de estas otras áreas en donde las células se sobreponen, se observan los tallos fibrovasculares y hay células mioepiteliales. La que sigue, por favor. Y aquí podemos ver otro caso de un papiloma intraductal con hiperplasia atípica. Podemos ver cómo se vuelven estas áreas más sólidas, las células empiezan a proliferar, pero no comprometen a toda la lesión papilar. Aquí podemos ver, como les mencionaba, el uso de marcadores de inmunohistoquímica para demostrar la presencia de células mioepiteliales es muy útil en las lesiones papilares. Aquí vemos las células mioepiteliales en los tallos fibrovasculares revestidos por sus células luminales epiteliales de características conservadas, pero podemos ver que aquí ya faltan todas esas células mioepiteliales y se observa una proliferación única de células epiteliales que adquieren este aspecto cribiforme, son monótonas, de bajo grado nuclear y son idénticas a un carcinoma in situ de bajo grado. Se trata también de un papiloma intraductal con hiperplasia atípica. El papiloma con carcinoma in situ. ¿Cuándo se dice que un papiloma se complica con un carcinoma in situ? Como ya les mencioné, cuando la proliferación epitelial es mayor a 3 milímetros o representa más de 1/3 de la totalidad del papiloma. Estas lesiones generalmente son de bajo grado y se observa que toda la lesión papilar, aquí tiene tallos fibrovasculares más gruesos, esto puede ser variable en cada lesión, toda la lesión muestra ausencia en el interior de células mioepiteliales y tiene este aspecto cribiforme idéntico al de un carcinoma intraductal cribiforme de bajo grado. La que sigue, por favor. ¿Es diferente un papiloma complicado con carcinoma intraductal de un carcinoma papilar in situ? Sí. ¿En qué radican esas diferencias? Pues primero es que el papiloma complicado con carcinoma intraductal se origina en una lesión papilar, es decir, empieza como un papiloma y posteriormente se observan los cambios proliferativos en donde las células mioepiteliales tienden a desaparecer y aparecen o proliferan las células epiteliales dando lugar a la formación de estas estructuras cribiformes. Puede o no verse, aunque generalmente se ve, el papiloma residual. El carcinoma papilar in situ es un patrón arquitectónico de carcinoma intraductal. Este patrón tiene también tallos fibrovasculares discretos, hay células mioepiteliales en la periferia del conducto, pero no en los tallos y no en el centro de la lesión proliferativa. Además, otra cosa que nos puede ayudar para hacer el diagnóstico diferencial es que el carcinoma papilar in situ, al ser un patrón arquitectónico de carcinoma in situ, se acompaña también de otros patrones de carcinoma intraductal como el cribiforme o el sólido. Esto es lo que les mencionaba, el carcinoma papilar in situ son conductos hiacinos ocupados por finos tallos fibrovasculares revestidos por células neoplásicas que tienden a ser columnares con un bajo grado nuclear, pueden tener una o varias capas de células epiteliales y, como les mencionaba, generalmente no se presenta como un patrón único. Generalmente hay otros conductos adyacentes que tienen un patrón de crecimiento cribiforme, sólido, áreas micropapilares, que los micropapilas hay que recordar que no tienen tallos fibrovasculares verdaderos. No hay células mioepiteliales dentro del conducto y sí en la periferia. También hay que tener en cuenta que puede haber una población dimórfica con células claras y estas células claras pueden llegar a confundirnos con células mioepiteliales y pensar que esto es una lesión benigna. Sin embargo, el hecho de acompañarse de diversos patrones de carcinoma in situ puede ayudarnos al diagnóstico. Tienden a ser multifocales y periféricos. Aquí vemos, este es un carcinoma in situ con patrón papilar, aquí lo vemos a mayor detalle, incluso vemos esta población dimórfica donde hay células claras hacia la base que pudieran confundirnos con células mioepiteliales, pero no es parte del carcinoma. La que sigue.
Aquí tenemos el ejemplo. Este es un ejemplo de una hiperplasia ordinaria en donde vemos que hay hiperplasia de las células mioepiteliales que tienen citoplasma claro y sobre estas se ve la proliferación de células epiteliales. Y a un lado tenemos un carcinoma in situ con una población dimórfica de células que muestra células claras hacia los tallos vasculares y una población de células más oscuras o con citoplasma eosinófilo hacia la luz. Nos puede ayudar a hacer el diagnóstico, el grado nuclear y además el uso de marcadores de inmunohistoquímica de nueva cuenta con marcadores para células mioepiteliales que nos ayuden a descartar que estas sean células mioepiteliales y todos los marcadores deberán de ser negativos. Siempre que usemos marcadores de células mioepiteliales debemos de procurar usar al menos 3. ¿Por qué? Porque no todas las células mioepiteliales marcan para el mismo marcador o algunos pueden resultar negativos y esto no indica la ausencia absoluta de células mioepiteliales. Como les mencionaba, hay que tener cuidado cuando utilicemos los marcadores de células mioepiteliales. Una inmunohistoquímica negativa para células mioepiteliales no hace el diagnóstico de carcinoma invasor, sobre todo cuando estamos evaluando biopsias con aguja de corte, porque las lesiones papilares salen incompletas y podríamos no estar evaluando la porción externa. Siempre hay que utilizar 2 o 3 marcadores, entre los más comunes el P63, que es nuclear, la calponina, marcadores de músculo liso. Cuando por HE vemos o sospechamos que hay presencia de células mioepiteliales que fueron negativas para estos 3 marcadores, podemos incluso hacer más marcadores, como el DOG1, que su mayor uso es en los tumores del estroma gastrointestinal, pero puede utilizarse también para evidenciar la presencia de células mioepiteliales, citoqueratina 5-6 y citoqueratina 14. Ahora bien, el carcinoma papilar encapsulado o enquistado, se prefiere llamarlo encapsulado porque tiene una cápsula gruesa en su periferia y está conformado por una proliferación de tallos vasculares delgados, revestidos por una proliferación de células neoplásicas monótonas. Puede tener un patrón sólido, cribiforme, y no hay células mioepiteliales ni dentro de los tallos ni en la periferia de esta cápsula gruesa. Aquí tenemos una lesión que correspondió a un carcinoma papilar encapsulado. Es una lesión que era retroareolar. Esta midió más de 4 centímetros, que no es lo habitual, y como pueden ver se ve multilobulada, de aspecto carnoso, con áreas de hemorragia, y está revestida por una fina cápsula que aquí podemos evidenciar. La que sigue. El carcinoma papilar encapsulado se presenta generalmente en pacientes posmenopáusicas después de la 6ª o 7ª década de la vida. Generalmente tiende a ser retroareolar. En la mastografía puede verse como un nódulo dentro de un quiste o un nódulo sólido retroareolar. El pronóstico generalmente es bueno. En un estudio de 917 pacientes se vio que la supervivencia a 10 años fue de 95.6% versus 74.6% de las pacientes que presentaron un carcinoma ductal invasor. Es importante señalar que el carcinoma papilar encapsulado ha tenido controversia en su clasificación en cuanto a si se trata de una lesión intraductal o una lesión invasora. Se considera actualmente por la OMS como una lesión invasora debido a la ausencia de células mioepiteliales, tanto en la porción interna de la lesión como en la cápsula. 50% de estas lesiones pueden asociarse con carcinoma in situ o bien con carcinoma infiltrante adyacente, y 3%, generalmente cuando son mayores de 4 centímetros, pueden presentar metástasis a ganglios linfáticos. Aquí hay que hacer un muestreo extenso de la lesión porque hay veces que las lesiones papilares encapsuladas se rompen y se convierten en lesiones invasoras, y es la porción francamente invasora la que debemos de medir y etapificar, y es posible que un submuestreo de la lesión pueda dar lugar a esta o pueda explicar la presencia de metástasis en estas lesiones que en general se consideran de bajo grado.
El carcinoma papilar encapsulado generalmente es de bajo grado, más del 90% de estas lesiones, y tienen un comportamiento, como se mencionó, indolente. ¿Cuál es su tratamiento? La escisión completa de la lesión. Se hacen receptores de estrógenos, progesterona y el HER2-Neu, pero generalmente es negativo al HER2-Neu. Son lesiones con un patrón luminal que expresan estrógenos y progesterona de manera intensa y difusa y pueden tratarse con tamoxifeno. Cuando la lesión papilar o el carcinoma papilar encapsulado es de alto grado, solo ocurre en el 3% de los casos. Generalmente puede presentarse en pacientes de 40 años, tienen mayor tamaño, pueden incluso ser receptores hormonales negativos y se asocian más con invasión al estroma. En estos casos se puede tratar como un carcinoma invasor. Aquí tenemos un ejemplo de carcinoma papilar encapsulado. Vemos la cápsula gruesa de tejido colagenizado. Los tallos fibrovasculares muchas veces da tanta proliferación epitelial, da el aspecto de una lesión sólida. Por eso tenemos que ser muy acuciosos y buscar intencionadamente los tallos fibrovasculares que están revestidos por esta proliferación monótona de células epiteliales que en áreas forman luces, dando un aspecto cribiforme a la lesión. Estos son otros ejemplos. Aquí vemos cómo la cápsula de tejido fibroso ya está rota y se acompaña de un carcinoma ductal sin patrón específico, invasor, y aquí se asocia la lesión enquistada. Aquí también podemos ver esta zona. Hay que tomar en cuenta que si un carcinoma papilar encapsulado fue biopsiado con aguja de corte, puede haber un efecto de ruptura de la cápsula y atrapamiento de células epiteliales que en el momento de la reescisión puede confundirnos con una zona de ruptura e invasión a la cápsula. Aquí nos ayuda a ver qué pasa en el estroma alrededor, porque a veces en estos desplazamientos de las células epiteliales causados por la biopsia previa, no vamos a encontrar células mioepiteliales y esto aumenta la dificultad del diagnóstico. Sin embargo, saber que hubo una biopsia previa, encontrar áreas de fibrosis del estroma, inflamación crónica, necrosis grasa o células gigantes multinucleadas puede ayudarnos a descartar que esto sea una lesión invasora. Aquí vemos otro caso en donde vemos una lesión papilar enquistada que a veces puede tener este aspecto multinodular por el crecimiento acelerado de la lesión. Vemos aquí zonas donde se observan los tallos fibrovasculares y nódulos sólidos y también vemos la producción de mucina. Aquí a mayor detalle en otras áreas vemos estas áreas francas. Anterior. Estas áreas francas de una lesión papilar en donde se observan los tallos fibrovasculares y adyacente se observa la proliferación sólida. Aquí hay tallos fibrovasculares, puede haber mucina intracelular o extracelular, estas zonas cribiformes, tallos fibrovasculares que separan a los nódulos en un estroma fibroso. Aquí otro nódulo, aquí vemos el tallo fibrovascular y la proliferación de células epiteliales que le da ese aspecto sólido. A mayor detalle podemos ver que estas células son monótonas entre sí, con bajo pleomorfismo nuclear. Los núcleos en realidad son grado 2, con cromatina dispersa, citoplasmas eosinófilos granulares. Esto puede deberse a que las lesiones papilares con frecuencia muestran diferenciación neuroendocrina y pueden expresar marcadores como la cromogranina, sinaptoficina o CD56. Sin embargo, esta diferenciación neuroendocrina no les confiere un peor pronóstico ni tampoco les da la posibilidad de una terapéutica específica. Aquí vemos en otras áreas los tallos fibrovasculares y en esta zona destaca la producción de mucina intracelular, que en áreas pueden dar lugar a extravasación también de moco y llegar a confundir con una lesión de tipo carcinoma mucinoso.
Aquí vemos, sin embargo, ver espalda con espalda diferentes áreas de la lesión, en donde en esta otra parte muestra un patrón sólido sin producción de mucina y con tallos fibrovasculares, nos lleva al diagnóstico de un carcinoma papilar intraquístico. Los receptores de estrógenos podemos ver, este es un ejemplo de un carcinoma papilar intraquístico con su cápsula gruesa y los tallos fibrovasculares, y vemos cómo los receptores de estrógenos son intensos, difusos en todos los núcleos de las células neoplásicas. Los receptores de progesterona, aunque en este caso no salieron tan difusos, son positivos en aproximadamente 80% de las células neoplásicas con intensidad variable. Hay que recordar que la positividad a los receptores esteroideos se gradúa en 3 intensidades, que va desde leve, moderada a acentuada. La que sigue, por favor. El P63, que pone de manifiesto la ausencia de células mioepiteliales, tanto en los tallos fibrovasculares como en la porción externa de la cápsula, lo que apoya el diagnóstico. Y aquí tenemos un conducto normal, que fue el control interno de este caso, en donde está bordeado por la presencia de células mioepiteliales que son P63 positivo nuclear. La cromogranina en este caso fue positiva, pero de manera muy focal, y se manifiesta como algunos gránulos en el citoplasma de las células neoplásicas. Pero como les mencioné, esto es una característica de estas neoplasias, pero hasta el día de hoy no tiene efecto ni en su pronóstico ni en su tratamiento. El carcinoma papilar sólido es semejante al carcinoma papilar enquistado o encapsulado. Sin embargo, este se manifiesta como múltiples nódulos que tienden a formar un patrón geográfico. Las células que ocupan estos nódulos pueden ser redondas o fusiformes. Generalmente también tienen un grado nuclear bajo, 1 o 2. Este aspecto fusiforme se debe a la diferenciación neuroendocrina que pueden presentar también estas lesiones. Y hay ausencia de células mioepiteliales, tanto en la porción interna como en la porción externa de cada uno de los nódulos. Aquí podemos ver diferentes marcadores mioepiteliales en este carcinoma papilar sólido, que revela la ausencia de las células mioepiteliales tanto en el interior como en el exterior de los nódulos. El carcinoma papilar sólido, ¿cómo debe de evaluarse? Debido a que son múltiples nódulos, ¿se va a considerar un carcinoma invasor? Pues debido a que tiene bajo grado, debe etapificarse como un carcinoma in situ, aunque se considera que se trata ya de una lesión invasora por la ausencia de células mioepiteliales. Con esto quiero decir, son lesiones invasoras de bajo grado y de curso indolente, que clínicamente se etapifican como carcinoma in situ, a menos de que se asocien a un carcinoma ductal infiltrante de tipo convencional o sin patrón específico. Tienen un patrón geográfico, sonidos irregulares con ausencia de células mioepiteliales. Por eso es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un carcinoma invasor, aunque repito, es una lesión de bajo grado con un curso indolente que puede etapificarse como un carcinoma in situ. Este es el resumen de la inmunohistoquímica, que nos puede ayudar para diferenciar los espectros de las lesiones papilares, siendo los marcadores mioepiteliales positivos en la periferia del papiloma con hiperplasia ordinaria, del papiloma con hiperplasia típica o complicado con carcinoma in situ, del carcinoma papilar in situ, pero negativas en el carcinoma papilar encapsulado y en el carcinoma papilar sólido. Los marcadores mioepiteliales en los tallos. Cuando la lesión es benigna, como un papiloma con hiperplasia ordinaria, los marcadores tienden a ser continuos. Cuando el papiloma se complica con una lesión como hiperplasia típica o carcinoma in situ, estos disminuyen o desaparecen, como lo vimos en ejemplos anteriormente. En el carcinoma in situ con patrón papilar, no hay marcadores mioepiteliales en los tallos fibrovasculares, tampoco en el carcinoma papilar encapsulado, y en el carcinoma papilar sólido pueden ser negativos o pueden presentarse de manera muy focal.
Las citoqueratinas de alto peso molecular también nos ayudan a evidenciar las células mioepiteliales y los receptores de estrógenos, que tienden a ser variables en las lesiones benignas y positivos, uniformes, intensos y difusos en las lesiones malignas. Otras pistas que debemos de tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de las lesiones papilares es cómo es el arreglo de las células epiteliales. Este arreglo es irregular, muestra contornos lisos, está en dirección a los fibroblastos y haces de colágeno, puede tratarse de células atrapadas, como se mencionó, en relación a una biopsia previa. Si estas células son perpendiculares al estroma, pueden tratarse de focos invasores. La arquitectura de los nidos epiteliales son poligonales, hacen cordones, puede ser debido a atrapamiento de las células, o bien forman luces abiertas y anguladas, puede tratarse ya de un carcinoma invasor, que siempre mostrará ausencia de células mioepiteliales. El carcinoma papilar invasor es una neoplasia muy rara, representa menos del 1% de los carcinomas invasores. Tiene una arquitectura papilar. Debido a la escasez de casos, hay muy pocos estudios en la literatura universal y algunos revelan que tiene mejor pronóstico que el carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico. Pero debido a los pocos estudios que hay, esto no puede afirmarse. Es importante distinguirlo de un carcinoma intraductal papilar, de un carcinoma papilar encapsulado y de un carcinoma papilar sólido. Esto nos puede ayudar porque esta neoplasia invasora muestra bordes infiltrantes y no una cápsula gruesa de tejido colagenizado. Creo que esta es la última diapositiva y con esto quiero agradecerles su atención y la oportunidad de participar con ustedes desde acá. Muchas gracias.